Entramos ahora a analizar los asuntos de la agricultura, la ecología y las políticas de tierras del presidente Gustavo Petro a propósito de un hecho coyuntural que fue su intervención en la asamblea con los caficultores de base, con los campesinos de base en Pitalito, Huila. Nosotros emitimos 5 trinos que vamos a compartir ahora para ilustrar lo que los aspectos fundamentales de esa intervención y para analizar más allá de este encuentro con los cafeteros, para analizar la política agraria y la política agroecológica del gobierno del presidente Gustavo Petro, nos acompaña la doctora Juliana Zapata Galvis. Ella es abogada, es magíster en asuntos de ecología y también está haciendo un doctorado, es candidata a doctora en Derecho. También es profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy amable, doctora Juliana Zapata, por acompañarnos en Periodismo Libre. Bienvenida. Buenos días, profe. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Yo no voy a dejar de decirle profe, siempre lo he conocido como profe, entonces digamos que ese va a ser el trato que le voy a dar. Sí, con Juliana dimos unas batallas académicas, profesorales, muy interesantes, muy combativas, que nos generaron muchas esperanzas de cambios institucionales, pero no se produjeron finalmente. Sin embargo, quedaron esas luchas de 2010, 2011. Éramos 5 mosqueteros, ¿no, doctora Juliana? 5 mosqueteros. Y Sí, dimos unas peleas impresionantes en la Universidad de Santiago de Cali, con los estudiantes también, recuerdo las asambleas y todo ese ejercicio que hicimos a través de nuestro periódico Periodismo Libre. Perdón, en esa época era paréntesis que hacíamos con los estudiantes. Luego la doctora Juliana Zapata estuvo en Argentina, bueno, hizo su magíster en Derecho Ambiental y ahora estudia su doctorado. Y la hemos invitado para pasar revista a algo muy importante en la actual coyuntura, que es la política agroecológica del gobierno del presidente Petro, pero no quiero dejar pasar la invitación sin antes mostrarles estos 5 trinos que rápidamente vamos a poner en pantalla de lo que planteó el presidente Petro en Pitalito. Yo puse allí en este trino Neiva, pero fue realmente Pitalito. Entre otras cosas, dijo que el TLC con Estados Unidos, que prohíbe el cultivo de maíz en Colombia, en consecuencia, la generación de 1.300.000 empleos será renegociado. Y sostuvo que la riqueza no está en la extracción, volvió a insistir en ello, del petróleo y del carbón, sino en la producción agrícola. También planteó el presidente que el despilfarro en la alta burocracia en Ecopetrol es indignante. Lo planteó a propósito de los altos salarios en la Federación Nacional de Cafeteros y dijo que se querían parecer a lo que pasaba en Ecopetrol. Dijo que de todas maneras lo de Ecopetrol es indignante y esto viene pues desde los gobiernos anteriores. El presidente dijo que hay 25 vicepresidentes en esa entidad, 25 vicepresidentes con sueldazos, no un sueldo, son sueldazos de 125 millones mensuales cada uno. ¿Cómo les parece? Mientras los trabajadores de nuestro país a duras penas se ganan 1 millón mensual. Como jeques criollos, una casta oligárquica dejada por el uribismo. El presidente Petro también planteó en el Huila que se debe reestructurar la Federación Nacional de Cafeteros, entidad privada que maneja el Fondo Nacional del Café con recursos públicos. Si no se reestructura, dijo el presidente, se acaba el contrato con el Fondo Nacional del Café. Es decir, aquí pasa lo mismo que pasaba con los ganaderos, ¿no? Un fondo cafetero supuestamente para ayudar a los caficultores de base, pero que no funciona en ese sentido y que lo único que mantiene es el usufructo de una gran cantidad de erogación de recursos públicos para una entidad particular privada como es la llamada Federación Nacional de Cafeteros. Si no se reestructura, se acaba el contrato con el fondo, anunció en asamblea con las bases cafeteras, anunció el presidente. Dijo también que la banca pública financie los créditos de los pequeños cultivadores de café, que estos se organicen en una gran confederación
y que así hagan frente a la desatención de la burocratizada Federación Nacional de Cafeteros, propuso el presidente. Y finalmente dijo que la desigualdad en el sector cafetero colombiano es indignante. Dijo el presidente que mientras un campesino cafetero devenga mensualmente 1 millón de pesos, pues más o menos dijo que 12 millones al año, 20 millones al año, o sea, 1.200.000 mensuales. El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, ¿no?, tiene un sueldazo de 200 millones de pesos. Una cosa aberrante. Bueno, más allá de esto, de estas denuncias que hace el presidente y de estos anuncios, doctora Juliana Zapata Galvis, ¿cómo ve usted la política agraria del gobierno del presidente Gustavo Petro, que es de los elementos más importantes de todo su plan de gobierno, de su programa, de su plan nacional de desarrollo y de todos los contenidos del gobierno del campo? A ver, en su campaña, el presidente Petro hizo una promesa de valor que yo considero que está cumpliendo. Esa promesa era ser el gobierno del pueblo, y como lo tiene también su logo, digamos, de gobierno, Colombia, una potencia mundial de la vida. Ese enfoque de potencia mundial de la vida tiene un enfoque de derechos, y ese enfoque de derechos uno lo puede identificar claramente en su Plan Nacional de Desarrollo. Allí se ve claramente una estructura organizada para garantizar derechos, un plan para garantizar derechos, porque él reivindica en su discurso la igualdad, y la igualdad, como la concibe Ferrajoli, es la igualdad en derechos, y eso se ve claramente en su Plan Nacional de Desarrollo. También es un Plan Nacional de Desarrollo que reconoce la problemática histórica del país, que digamos que nos ha llevado a vivir en un conflicto permanente, cuyo origen o cuya razón de ser es el conflicto por la tierra, el conflicto por los recursos, el conflicto por la producción agraria. Y digamos que en ese orden de ideas él retoma lo acordado en el acuerdo de paz y incluye un capítulo exclusivo dedicado al derecho a la alimentación. Otra cosa que dice mucho el gobierno, y que también lo tomo yo como su promesa de valor, es que es el gobierno del pueblo. Y entonces aquí yo quisiera diferenciar en algo. Las propuestas que se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo no son ideas de Petro. No es que a él se le ocurrió hacer, digamos, construir toda esta política agraria, de reforma agraria, de acceso al crédito para el agro, al cooperativismo, a poner la prioridad en la producción de alimentos, sino que él lo que está haciendo es escuchar al pueblo. Entonces, por ejemplo, en los diálogos vinculantes para dar origen al Plan Nacional de Desarrollo, pues hubo una discusión con todos los movimientos sociales que históricamente han reivindicado la producción campesina, y digamos que se incluyeron, o sea, ya había una propuesta que estaba muy alineada con el discurso de los movimientos sociales, pero aquello que quedaba en falta, que era, por ejemplo, reconocer no solo el derecho a la alimentación, sino el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, crear un sistema de garantía del derecho a la alimentación, fueron incluidos en ese diálogo y en esa escucha a los movimientos sociales. Entonces, el reflejo, lo que yo veo en la política agraria del presidente y del gobierno de Gustavo Petro es realmente cumplir esa promesa de valor de gobernar para el pueblo y con el pueblo, y que lo que allí se ve es el reflejo de los intereses de la población campesina, del pequeño, del mediano agricultor, que a pesar de que desde los años 80 se viene ejerciendo esa presión tan fuerte en contra de ellos, se han mantenido como un sistema que produce alimentos y que de hecho produce el 50% de los alimentos que consumimos los colombianos, y a nivel mundial la población campesina
también produce entre el 50 y el 70% de los alimentos. Y ese 50% que produce los campesinos, lo producen 1,4 millones de familias campesinas y lo producen, aquí tengo el dato, con el 4,8% de la tierra, ¿cierto? Mientras el 41% de la superficie está controlado por las fincas con más de 500 hectáreas, las cuales corresponden al 0,7% del total de las explotaciones y se encuentran en manos del 0,4% de los propietarios, muchos de los cuales tienen más de una propiedad. Entonces, miren que con escasísimos recursos son los campesinos los que nos proveen de alimentos. Doctora Juliana, estamos viendo allí imágenes de la asamblea masiva con caficultores de base en la que el presidente Gustavo Petro hizo unos importantes anuncios en relación con el funcionamiento de la Federación Nacional de Cafeteros, con el funcionamiento del Fondo Nacional del Café, se refirió a Ecopetrol, se refirió al TLC, etcétera. ¿Usted cómo evalúa ese anuncio de reformulación, no de renegociación, pero sí de reformulación de el Tratado de Libre Comercio que le impide a Colombia, y eso es un contenido de ese articulado de tratado leonino, le prohíbe a Colombia desarrollar el cultivo masivo de maíz, lo que impide una promesa del gobierno del presidente Petro de generar 1.300.000 empleos? ¿Será factible esa reformulación de ese TLC, que es pues un documento firmado con la principal potencia económica, una de las principales potencias económicas del mundo, que retrasa el desarrollo de nuestra agricultura? Bueno, mire que eso nos lleva a un contexto, al contexto de la globalización que vivimos actualmente. Vivimos en un mundo globalizado donde desde los años 80, los países latinoamericanos y particularmente Colombia fueron extorsionados, diría yo, por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, condicionando su respaldo financiero a la sujeción estatal a las políticas por ellos recomendadas. Entonces, desde esa época se ve, por ejemplo, en el tema de la producción de maíz una baja. Tenemos para los años 80 se tenían sembradas alrededor de 900.000 hectáreas de maíz, y para el año 2000 y 2015 eso bajó a 400.000 hectáreas. Entonces, digamos que esas políticas que se sustentan en la teoría neoliberal empezaron con la afectación grave al campo colombiano y al productor agrario. Y digamos que hay una reformulación de esta política, de este consenso que algunos autores como Maristela Svampa, socióloga argentina, han denominado como el consenso de los commodities, y es ante la subida del precio de los commodities también un reenfoque del modelo del modelo de desarrollo hacia el extractivismo, ¿ya? Entonces el sector productivo se dejó caer, se descuidó totalmente, y aparte a competir en ese escenario global con economías subsidiadas, ¿cierto? Lo que se conoce como el dumping, economías subsidiadas que quebraron obviamente la producción nacional, porque antes el campesino aquí trabaja en muchos casos para que lo vean, ¿no? Es un esfuerzo de los campesinos. Entonces miren que los estados quedan condicionados, quedan capturados en esa dinámica global, y los movimientos sociales, ¿cierto?, liderados por Vía Campesina a nivel mundial, se dieron cuenta de algo que Ferrajoli llama como la necesidad de un constitucionalismo internacional, porque el constitucionalismo y los derechos se quedan a nivel nacional, pero no hay un reflejo de ese constitucionalismo a nivel internacional. Entonces fueron los movimientos los que se internacionalizaron y empezaron a hacer una presión a nivel internacional
En los debates globales, aunque no tenían voto, tenían voz y fueron posicionando el concepto de soberanía alimentaria que reivindica la protección de la semilla nativa, de la semilla criolla, el acceso al agua, a la tierra y la autonomía en sus sistemas de producción, porque no es solo cuánto se produce, sino qué se produce, cómo se produce, si eso es coherente con las prácticas culturales. Ahora, hay un aspecto para cerrar la pregunta y es que ¿se puede o no se puede? El derecho es un constructo social, el derecho es una creación humana. Entonces, así como nos vendieron la idea que el neoliberalismo era la verdad y que no había alternativa, y los movimientos sociales lo que hicieron fue construir y defender y mantener esa alternativa abierta hasta que llegara un gobierno de cambio que se diera cuenta y los escuchara y los involucrara. Entonces, mi postura es que obviamente, siendo un acuerdo se puede renegociar. Sí, como lo dice por acá Hugo Ballesteros, quien nos escribe, dice, otro propósito del gobierno Petro, presidente, el compromiso de revisar con los Estados Unidos los tratados de libre comercio. Y por acá también Fabio Alexander Agudelo Serna nos dice, no hay atraso tecnológico y menos falta de innovación en las comunidades rurales colombianas. Hay otras formas de ver la producción y sus modelos modelos productivos obedecen a lógicas diferentes al capital. ¿Qué opina usted, doctora? Sí, exactamente. Como les decía, digamos que los movimientos sociales han reivindicado siempre el concepto de soberanía alimentaria. Es un concepto de emergencia, ¿cierto? Que se instala en confrontación con el discurso hegemónico. Es un discurso contrahegemónico que ha logrado posicionarse de una manera impresionante porque, por ejemplo, cuando uno lee los planes de desarrollo municipales, los planes de desarrollo departamentales, siempre aparece ya el concepto de soberanía alimentaria y el corazón pues ahí del campesinado. Tenemos recientemente como noticias muy positivas y también promovidas por el gobierno y por el partido de gobierno, el acto legislativo que reconoce al campesinado como un sujeto de especial protección, como un sujeto colectivo de especial protección, y allí también se reconoce el concepto de soberanía alimentaria y se reconoce el valor de sus conocimientos. La agroecología, por ejemplo, es una propuesta alternativa al modelo convencional de producción agraria que es plantea, digamos, un diálogo de saberes, porque, digamos, había ese imaginario de que el campesino era un ignorante y el que sabía era el ingeniero que iba a asesorarlo. Entonces, digamos que la agroecología replantea esa lógica y reconoce los saberes campesinos como saberes sumamente valiosos que entran en diálogo con la ciencia moderna y construyen propuestas agrícolas adecuadas al territorio. Porque digamos que aquí es clave que no existen fórmulas mágicas, que es lo que nos ha vendido la agricultura convencional y las empresas transnacionales que se lucran de este modelo. Son la semilla, el químico, la dependencia. Miren ahora con la guerra en Ucrania, cómo nos vimos afectados por esa dependencia externa. Entonces la agroecología también propone un sistema en el cual los insumos agrícolas son producidos directamente en el sistema productivo y digamos que eso reduce los costos de producción, reduce la dependencia al sistema financiero y genera lazos de cohesión comunitaria. La propuesta también es acercar al consumidor con el productor para romper el negocio, la mafia del intermediario y también producir comida sana, ¿no? Producir comida sana porque digamos que por el alto uso de químicos vemos hoy en día también congestionado el sistema de salud y vemos el aumento de enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Como la diabetes, como la hipertensión, todas esas enfermedades, por eso que las enfermedades huérfanas. Entonces, digamos que existe esa alternativa. Lo otro, digamos, cuando el presidente menciona el tema del maíz,
yo creo que él está haciendo referencia a esos condicionantes que trae el TLC y que el gobierno, los gobiernos anteriores inmediatamente como con actitud muy servil, atacaron directamente a la producción campesina, directamente a la semilla campesina, que es la semilla nativa y criolla, prácticamente convirtiéndola en una semilla ilegal y aumentando la dependencia y poniendo en riesgo la agrodiversidad del país. Entonces, digamos que una cosa que yo valoro mucho personalmente, yo llevo 25 años estudiando estos temas y en mi discurso siempre era: el gobierno está en contra de los intereses de la comunidad, cuando precisamente el derecho a la alimentación se reconoció y se reglamentó pues como un derecho social que se debe establecer de manera progresiva, pero que el gobierno debe garantizar como erradicar los límites al sistema alimentario. Es decir, nosotros como ciudadanos debemos proveernos nosotros mismos el derecho a la alimentación. No está la lógica de depender de que el Estado nos alimente, pero el Estado sí debe garantizar que no haya obstáculos en esos caminos que recorremos para alimentarnos. Y la política agraria históricamente se había convertido o era un obstáculo para lograr esa garantía del derecho a la alimentación, teniendo en cuenta que afectaba el modelo productivo y eso encarecía precios, etcétera. Bueno, y a partir de lo que usted plantea, doctora Juliana Zapata, pues lo que se evidencia es una coherencia total entre la política agraria, la política de búsqueda de tierras para los campesinos y la propuesta de que el Banco Agrario se convierta en la entidad pública, porque además es la única banca pública que queda, además la destruyeron los gobiernos neoliberales, para brindar créditos a bajo costo al campesinado para la agroproducción. Y para terminar brevemente, pues quería mostrar aquí la defensa que hace el señor, el dueño, el nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, quien dice que no, que él es el que está trayendo la transformación a la federación. Pues trata de justificarse y defender ese cargo al que llegó elegido por las élites y como lo denunció el mismo presidente Gustavo Petro, por una deslealtad del ministro de Hacienda que patrocinó la escogencia de este personaje de la extrema derecha en esa federación, en la que mangonea sin favorecer al campesinado, a los caficultores de nuestro país. 330,000 caficultores que esperan soluciones y a quienes el gobierno del presidente Gustavo Petro los ha instado a organizarse. Y si no hay reforma en esa entidad, crear su propia confederación. Muchas gracias, profesora Juliana Zapata, por acompañarnos en este análisis en Periodismo Libre y por brindarnos sus luces en relación con este fenómeno tan interesante de la agroecología en el gobierno del cambio. Muchas gracias, profe, por la invitación. Saludos a todos. Bueno, la profesora Juliana Zapata Galvis en Periodismo Libre.